Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, presidente del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, exige no más intromisión de partidos políticos y otros sectores. Dictan sobreseimiento definitivo a exconcejales de la Judicatura. Matan a mujer y policía captura a supuestos asesinos en la Ceiba Atlántida. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Les saludamos con muchísima alegría de poder informarle al pueblo hondureño este martes 2 de noviembre. En compañía esta noche de Fernando Arteaga. Fernando, muy buenas noches. Buenas noches, Ivette Bulden. Buenas noches también a los televidentes de 11 Noticias, emisión estelar. Muchísimas gracias por siempre estar en sintonía de la señal de la nación. Iniciamos y por supuesto le mostramos nuestro segundo bloque de titulares. Al menos 11,000 casos de dengue grave se reportan en el país, lo que obliga a la Secretaría de Salud implementar un plan para contrarrestar este mal. A nivel nacional, familiares llegan a los cementerios a ofrendar flores a sus difuntos. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos con noticias judiciales. Escuchen bien, un juez con jurisdicción nacional en materia de corrupción otorga sobreseimiento definitivo a exconcejales de la Judicatura. Después de recibido el informe de la Auditoría del Tribunal Superior de Cuentas, el juzgado en materia de corrupción otorgó sobreseimiento definitivo a los exmiembros del Consejo de la Judicatura, Jorge Rivera Vilés, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Teodoro Bonilla, Julio César Barahona, Celino Aguilera, José Francisco Quirós y Lilian Maldonado. Nosotros no nos queda más como rectores del Poder Judicial de acatar y de respetar ya a las partes. Quizá en este caso entonces el Ministerio Público tendrá la posibilidad de un recurso en materia de tribunal de alzada o de apelación a efecto de que este organismo pueda revisar la resolución y poderla modificar o revocar si ese es el caso que se presenta en este órgano en concreto. Algunos de los apoderados explican que con esta resolución los exoperadores de justicia deberían ser reintegrados a sus cargos dentro del Poder Judicial. A ella le correspondería volver a su cargo de magistrada de Corte de Apelaciones. A lo largo del proceso, los exconcejales aclararon el tema de los gastos, por lo que los acusó el Ministerio Público. Se ha probado la no existencia de delitos, por lo tanto, pues él debe de ser reintegrado ya a su puesto. Desde un principio se hizo ver a los togados que conocieron esta causa que debió agotarse la parte administrativa. Quien tiene que conocer las cuestiones administrativas o asuntos administrativos es el Tribunal Superior de Cuentas. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta, ha ratificado que el paquete de reformas al Código Penal que enviará el Poder Judicial al Congreso Nacional serán ejemplarizantes. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, asegura que para inicio del próximo mes esperan tener listas las reformas al Código Penal que sean ejemplarizantes para combatir el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado. Esperamos que a principios de diciembre el Poder Judicial pueda mandar esta iniciativa de ley que contiene algunas propuestas de los jueces de la jurisdicción nacional en materia de corrupción, extorsión, privación de dominio, delitos tributarios, criminalidad organizada y otras materias.
explicó que un grupo de profesionales del Poder Judicial ya trabajan en este paquete de reformas para que las mismas gocen del respaldo de los hondureños. Propuesta de aumento de penas en algunas tipologías como el narcotráfico, extorsión, asociación ilícita, algunas tipologías en materia de corrupción y otras que tienen que ver con la dinamización de los procesos en cuanto a la reducción de los plazos que se contemplan en el Código Procesal Penal. Mientras tanto, en la sociedad civil esperan que lo planteado por el titular del Poder Judicial no lleve mucho tiempo para que las mismas sean discutidas y aprobadas en el Congreso Nacional. Sería importante que una vez que el Poder Judicial apruebe esto en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, pueda darse a conocer a toda la sociedad hondureña. Dejó entrever que errar es de humano y rectificar es de sabio, y esperan que con dichas reformas se enmienden algunas dudas que puedan existir con la impartición de la justicia con el nuevo Código Penal. René Amaya, 11 Noticias. Y en noticias policiales, incautan otro cargamento de marihuana a presuntos pandilleros de la 18. Esto sucedió en San Pedro Sula. Autoridades policiales ejecutaron varias capturas en la zona norte del país contra miembros de estructuras criminales, entre los que figura una pareja que supuestamente son de la pandilla 18, a quienes les decomisaron 250 paquetes de presunta marihuana que transportaban desde San Pedro Sula a Tegucigalpa. Han sido identificados como Douglas Efrén Sánchez Cárdenas, de 33 años de edad, alias El Gordo, quien era la persona responsable de movilizar la droga desde San Pedro Sula a la ciudad de Tegucigalpa. Junto a él se trasladaba Damaris Mendoza Palma, alias La Chuchu, quien también es responsable de movilizar esta droga hasta esta ciudad. La mujer se negaba a entrar a las celdas policiales, ya que temía entrar al proceso que por ley corresponde, aunque era consciente de viajar en el vehículo donde era transportada la droga. ¡Ayúdeme, por favor! ¡Esta gente me quiere hacer algo! Mientras, en otra acción policial, las autoridades arrestaron a un sujeto que asaltaba una unidad del transporte público en el Boulevard del Este. Nuestros agentes intervienen. Al momento de intervenir, el joven dispara contra la humanidad de nuestros agentes. Sin embargo, el buen actuar de estos permitió reducir a la impotencia al joven, decomisarle un arma de fuego e incluso decomisarle algunos artículos que se presume que eran producto de ese robo que iba cometiendo. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Gracias a nuestro compañero Herlin Díaz. Bueno, ahora lamentablemente le damos a conocer que la violencia en contra de la mujer no cesa en Honduras. Otra dama fue asesinada en La Ceiba, Atlántida, y autoridades policiales lograron detener a 2 sospechosos. Una mujer fue asesinada al interior de un vehículo tipo taxi con registro 1528. La víctima fue identificada como Leslie Oristela Castellón Alemán, de 62 años de edad. A un centro comercial aquí en esta ciudad de La Ceiba, en donde 2 sujetos que se conducían en motocicleta fuertemente armados se dirigieron hacia a una señora que se trasladaba en una vía de transporte tipo taxi, los cuales, pues, sin mediar palabra, abrieron fuego contra la humanidad de esta señora, razón por la cual elementos policiales que se encontraban cerca del lugar le dieron persecución a los facinerosos y a las personas que se encontraban cometiendo este hecho, motivo por el cual a unos pocos metros de distancia fueron detenidos, encontrándole en posesión de las armas que utilizaron para cometer este hecho. En una rápida acción, autoridades dieron con la captura de 2 individuos a quienes se les presume ser responsables de este crimen. Al darnos cuenta de los hechos se le da una persecución al ver los individuos, gracias al apoyo de la población también, que nos informa el desplazamiento de esos delincuentes y dándoles una captura inmediata. ¿Tiene el nombre de la víctima? De la víctima en estos momentos desconocemos porque nosotros, específicamente su servidor, participó en la captura de los delincuentes. Ya DPI está tratando la escena donde lamentablemente pierde la vida esta fémina, y vamos a esperar que las autoridades competentes a través de DPI puedan dar a conocer lo que es el levantamiento y las generales de la víctima. Gracias. ¿Repite el nombre de los capturados, por favor, capitán? Tenemos Luis Gustavo Vanegas Reyes, de 21 años, originario de la Planeta San Pedro Sula, y Miguel Ángel Mejía Solórzano, originario de la Colonia Rivera. Repito, se les encontraron 2 armas de fuego, calibre 9 milímetros, los cuales, según pruebas presenciales, ellos fueron los que atacaron a este
vehículo de transporte público donde se transportaba una fémina que lamentablemente perdió la vida. El hecho ocurrió en una zona comercial de esta ciudad de La Ceiba a plena luz del día. Para 11 Noticias, César Funes. Bien, qué lamentable hecho esto sucedió en la ciudad de La Ceiba, pero ahora nos trasladamos hasta el norte del país porque en otros hechos 2 personas perdieron la vida también de forma violenta. Iris Urbina nos lo da a conocer. La violencia sigue enlutando familias en la zona norte del país. Este martes, 2 jóvenes fueron asesinados en diferentes sectores. Uno de los hechos se registró en la colonia Pavón de San Pedro Sula, donde sujetos desconocidos atacaron a balazos al hijo del propietario de una bloquera, quien se encontraba en el establecimiento cuando fue sorprendido por los criminales. El joven, identificado como Kenneth Portillo, de 19 años, gravemente herido, fue trasladado por su padre a un centro asistencial, pero lamentablemente en el trayecto falleció exactamente en la avenida Circunvalación a la altura de la 105 Brigada de Infantería, por lo que procedieron a estacionar el vehículo en dicho lugar hasta donde llegaron autoridades de medicina forense para realizar el respectivo levantamiento. Mientras tanto, en el barrio San Antonio del sector Quebrada Seca del municipio de Choloma Cortés, también desconocidos asesinaron a Juan Carlos Gómez, de 29 años, cuyo cuerpo quedó tendido en una de las calles de dicho sector, y que lamentablemente a diario se suman crímenes a las estadísticas de la ola de violencia que impera en el país y donde siempre se conoce la identidad de las víctimas, pero no la de los asesinos. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Gracias, Iris. Lamentable estar dando a conocer tantos hechos violentos en nuestro país y el que se suscitó en las últimas horas también en Choloma Cortés. Una masacre estaría derivada a pleitos entre estructuras criminales, según la Policía Nacional. La Policía Nacional, en las investigaciones posteriores a la masacre que ocurrió en la colonia Infop de Choloma Cortés, maneja como hipótesis principal que la pelea entre estructuras criminales sería el factor principal que detonó el sangriento ataque, ya que los gatilleros andaban vestidos de militares. Se están manejando algunas líneas investigativas, una de ellas, y sería la más probable, es que obedezca a un tema de disputa entre estructuras criminales. Sin embargo, nuestros investigadores se encuentran recolectando mayores indicios. Para los analistas en temas de seguridad, este tipo de hechos son producto de una cadena de violencia que solo se vio interrumpida el año anterior, pero que ha regresado con más agresividad. Esperamos de que los órganos de seguridad y justicia respondan ante este nuevo oleaje, ¿no?, de inseguridad que se había mermado en 2020 producto de la pandemia, no producto de las políticas públicas o de las dinámicas que se implementen. Es imperativo que se tomen acciones para poder garantizar la seguridad de la ciudadanía a nivel nacional. Solo en lo que va del año son más de 40 masacres con 150 personas asesinadas, estadísticas preocupantes, ya que existe alteración social que los cuerpos de seguridad no pueden controlar, según analistas. 1, por el ambiente político y 2, por el estrés que la sociedad ha sufrido por todas las adversidades que se han enfrentado en cuanto a salud y al tema económico. Creo que lo más inteligente que pudiéramos hacer es hacer un llamado a la sociedad, a la comunidad y al Estado de Honduras para que mantengan la calma. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Y en una casa abandonada ubicada en la colonia Los Almendros, en el municipio de Choloma Cortés, la policía ubicó una camioneta que supuestamente fue utilizada para cometer el triple crimen registrado ayer lunes en la colonia Infop de Choloma, donde perdieron la vida 3 jóvenes. Elementos de la Dirección Policial de Investigación Criminal inspeccionó el vehículo, donde encontraron una gorra militar. Además, continúan recabando más elementos para poder dar con los responsables de dicha masacre. Bien, a continuación les presentamos nuestro panorama nacional de esta noche. Panorama Nacional es presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. Indefensos están los consumidores ante los constantes incrementos a los precios de los productos de primera necesidad. Panorama Nacional fue presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos.
La Fiscalía de Estados Unidos pidió este lunes a una corte de Miami desestimar 7 de los 8 cargos relacionados con lavado de dinero que enfrenta el empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela Nicolás Maduro. El fiscal estadounidense Kurt Luckenheimer pidió que dejara solo en proceso judicial el cargo de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero, basado en las garantías hechas a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición, que se concretó el pasado 16 de octubre con la llegada de Saab a Miami. La moción fue presentada por Luckenheimer el mismo día que estaba prevista una audiencia en la que se le iban a leer los 8 cargos a Saab, procedimiento que fue pospuesto para el próximo 15 de noviembre. La Fiscalía señala en el breve documento publicado en el Sistema Electrónico Judicial estadounidense que la petición incluye solamente a Saab y no a otro implicado, en referencia al empresario colombiano Álvaro Pulido, incluido en el mismo proceso criminal. Según la acusación, desde mayo de 2019, más de un año antes de su captura en Cabo Verde, en razón de una orden dictada a través de la Interpol, Saab está sujeto a sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Los fiscales consideran que lavó más de 350 millones de dólares para pagar corruptelas del presidente venezolano a través del sistema financiero estadounidense. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Iniciamos con nuestro segmento político. Estamos a 26 días de las elecciones generales a desarrollarse el 28 de noviembre del presente año. Y hoy el presidente del Consejo Nacional Electoral, el abogado Kelvin Aguirre, ha demandado no más intromisión en asuntos internos del ente regidor de elecciones. Autoridades del Consejo Nacional Electoral piden a los partidos políticos y demás sectores no más injerencia en la toma de decisiones de este órgano electoral autónomo, que dictamina sus decisiones conforme a la ley, ya sea por unanimidad de votos o por mayoría. Mi postura como consejero presidente será siempre el debate en el Pleno, con argumentos de altura, sin injerencia ni presiones externas, políticas, ni ningún tipo. Este mensaje deja al descubierto que los consejeros están siendo sometidos a presiones partidarias, señala este analista. Es difícil estar en los zapatos de estas personas porque están fuertemente presionados, ¿verdad?, por distintos sectores, por sus pares partidarios y por esa gran responsabilidad histórica que tienen, ¿verdad?, de garantizarle a la población transparencia a un proceso electoral. Desde sociedad civil se suman al llamado del Consejo. La democracia del país está en juego, no se puede seguir pretendiendo que sea manejada al antojo de unos pocos, detallan. Esto no puede suceder en las elecciones generales, además de eso deben de resolverse los problemas ya de una vez por todas referente a cada una de las situaciones que están creando malestar entre los diferentes partidos políticos, lo que ha sido sometido a impugnación y deben de resolverlo en el menor tiempo posible. Esta intervención viene instrumentalizada desde el Congreso Nacional, concluye. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y surgen denuncias del Partido Nacional que instruye a sus miembros de juntas receptoras de votos para que no utilicen el sistema de huella dactilar el día de las elecciones. Dirigentes del Partido Liberal denuncian que el Partido Nacional está capacitando a los miembros de las juntas receptoras de voto para que no utilicen el día de el lector de huella dactilar, además que siguen opuestos a poner nombre y apellido a las credenciales, con el fin de inflar las urnas como es su costumbre, señalan. Están entrenando a su gente para decirle, si no le funciona el lector de huella, la mesa es autónoma y puede decir no utilizarlo. Entonces, es algo que nos está preocupando. Dirigentes azules desmienten tal información expresando que los más interesados en elecciones transparentes son ellos.
Desde ya sienten la derrota contundente que se van a llevar en las próximas elecciones y por eso andan inventando historias que solamente en su cabeza pueden tener sentido. Esta es una cachurecada más, manifiestan desde Libertad y Refundación. Es una cachurecada más. Recordemos que siempre ellos están buscando formas como bloquear el proceso electoral y cómo hacer cualquier otra maniobra ya en la mesa electoral. Desde el CNE enfatizan que el sistema biométrico y el TREP funcionarán en todas las juntas de votos. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y vea usted, a 26 días de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral nuevamente ha retrasado las capacitaciones en temas relacionados con el sistema de transmisión de resultados y también de huellas dactilares. Se ha informado que será hasta el próximo domingo 14 de noviembre, a 14 días de las elecciones, que el Consejo Nacional Electoral iniciará con las capacitaciones para utilizar el sistema de transmisión de resultados preliminares. Mientras tanto, difundirán videos demostrativos. Vamos a capacitarnos todos sobre el TREP y la biometría. Próximamente, las próximas horas, estará al aire un video educativo para todos. Los retrasos en el proceso electoral cada vez son más constantes y en temas tan delicados como la transmisión de resultados preliminares y la utilización del sistema de huellas dactilares tuvo que haber sido socializado desde mucho antes, manifiestan expertos. Eran elementos que este Consejo Nacional Electoral no utilizó en las elecciones primarias y que prácticamente estaría experimentando en estas elecciones, más allá de que si se implementan bien pueden contribuir a tener elecciones libres y justas. Son nuevos retos que ni en las elecciones pasadas ni en las internas se han tomado y esto genera incertidumbre a tan solo 26 días de las elecciones, sumándose a la serie de retrasos. Lamentamos los retrasos que ha habido en otorgar a las instituciones electorales, al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal, etcétera, de los medios financieros y humanos para poder realizar bien sus funciones. Se informó que se someterán a prueba de generadores de energía, paneles solares y hasta las antenas satelitales para aquellos centros de votación que carecen de servicios. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y escuchen bien, priva la preocupación en las máximas entidades de las Naciones Unidas en el país, porque no ven propuestas de altura en los candidatos. La representación de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras piden a los candidatos presidenciales hacer una campaña de altura y de propuesta que llenen las expectativas de los hondureños y no de confrontación y odio. Un panorama donde la gente quiere ver naturalmente un debate de altura. Yo siento mucha gente que comenta el hecho que aquí se está pasando más tiempo a criticar un candidato, una candidata que otro. Los primeros en responder a esta preocupación de las Naciones Unidas fueron los liberales y explican que por ahora Yani es el único candidato que tiene listo su plan de gobierno y así lo ha demostrado al ser el único que está dispuesto a asistir a todos los debates mientras los otros rehúyen a los mismos. Desconocemos cuáles son los motivos por el cual los candidatos del Partido Nacional y Libre no han aceptado la invitación. Por su parte, en el Partido Libertad y Refundación dicen que están preparados y llaman a la representante de las Naciones Unidas a leer el plan de gobierno de la candidata Xiomara Castro de Zelaya. Bueno, yo invito respetuosamente a la jefa de misión de Naciones Unidas en Honduras a que lea el plan de gobierno de Libre, que tiene más de 100 páginas. Mientras tanto, en el Partido Nacional sus dirigentes aseguran que tienen un plan de gobierno para ejecutarlo al llegar nuevamente al poder. Tenemos nuestro plan de gobierno claramente estructurado, diseñado para gobernar durante 4 años, para dar la respuesta al desempleo. René Amaya, 11 Noticias. Muchas gracias, René Amaya. A esta altura del juego informan desde la Unidad Fiscal de Política Limpia que solo 400 candidatos de 5,000 han realizado las aperturas correspondientes de sus cuentas bancarias. Autoridades de la Unidad Fiscal de Política Limpia informaron este martes que solo unos 400 de 5,000 candidatos a cargos públicos han abierto y registrado cuentas bancarias ante el ente, en una situación de incumplimiento legal a tan solo 26 días de las próximas elecciones. Estaríamos hablando de unos 430 aproximadamente. Han notificado
la cuenta como tal a la unidad. Eso indica que no llegamos ni siquiera al 10%, ¿verdad?, del universo como tal. Se lamentó que a pesar de que ha existido prórroga y condiciones para realizar los procedimientos, la mayoría de los aspirantes han mostrado poco interés en cumplir dichos requisitos. Se tiene que fortalecer la misma ley que le faculte para exigir efectivamente a los candidatos y a los partidos políticos a que hagan esa rendición de cuentas sobre la utilización y sobre el origen de los fondos públicos. Diferentes sectores lamentan que la clase política y las autoridades no generan los niveles suficientes de confianza en este proceso electoral. Nos dicen que confiemos, pero realmente la confianza se debe construir en información, se debe construir, esa confianza se debe construir con hechos realmente que usted pueda comprobar. Este escenario va a la par de la elaboración del informe financiero de gastos de campaña que debe de ser presentado 15 días antes de las elecciones. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y la inscripción de Mauricio Oliva al Parlamento Centroamericano es un caso totalmente diferente a la situación del empresario Roberto Contreras. La reciente inscripción del actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, al Parlamento Centroamericano ha causado muchas interrogantes entre los seguidores del empresario Roberto Contreras, quienes no entienden cómo desde el Consejo Nacional Electoral se dieron el visto bueno para el político nacionalista y no para el aspirante a la alcaldía de San Pedro Sula. Según el artículo 115 de la ley electoral, la sustitución de candidatos a cargo de elección popular antes de los comicios es una práctica permitida, siempre y cuando sea reemplazado por otro miembro del mismo partido, lo que denota que los casos de Contreras y Oliva son totalmente diferentes. El caso de lo que pasa con la inscripción de Oliva lo define la ley. Es dentro del mismo partido político y por consiguiente no es transfugismo. Y el artículo ya lo establece en la ley. Que en el caso de alguien que renuncie tiene que ser sustituido por una autoridad del partido. El transfugismo es de un partido a otro, no dentro del mismo partido. El aspirante a la alcaldía de San Pedro Sula ya había sido inscrito como candidato a alcalde de esta ciudad por el Partido Liberal. Luego se inscribió como candidato independiente, pero renunció a la aspiración, pretendiendo inscribirse nuevamente, pero bajo los colores del Partido Libertad y Refundación. Creo que lo que está pasando en la candidatura de San Pedro Sula tiene un nombre que se llama improvisación, irresponsabilidad de la clase política y malinterpretación. Inclusive lo que se está comparando con respecto a otras candidaturas inscritas en debida forma. Otro de los factores que parece dificultar la inscripción de Contreras en la plantilla de Libre es el aparente incumplimiento en la alternabilidad de género en la fórmula de la corporación municipal, que indica que la vicealcalde sea una mujer. No obstante, el empresario de la zona norte presentó una plantilla con candidatos hombres, tanto en la vicealcaldía como en los primeros regidores. A pesar de las dificultades, el empresario espera que en las próximas horas haya humo blanco desde el CNE y los concejales le den una pronta respuesta sobre su futuro político. Este es un informe para 11 Noticias. Y el candidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras, el abogado Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo, expone su plan de gobierno a miembros de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. El aspirante presidencial por el Partido Liberal de Honduras, Gianni Rosenthal Hidalgo, hizo una presentación de su plan de gobierno a los miembros de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, en la que afirmó el impulso de la capacitación de los jóvenes para que en vez de ganar 10,000 lempiras en sus trabajos, ganen el triple al convertirlos en desarrolladores de tecnologías y verdaderos emprendedores. Hay muchos call centers. En esos call centers hay muchos jóvenes sentados todo el día frente a una computadora, hablando por teléfono. Por hacer eso, les pagan 10,000 lempiras. Pero en esa misma computadora, si supieran cómo escribir software o programas, estarían ganando 30,000 lempiras en vez de ganar 10,000 lempiras. Y lo que tiene que hacer el gobierno es enseñar a los jóvenes cómo hacer eso. Los jóvenes con muchas expectativas escucharon atentamente los planteamientos del aspirante presidencial, que con propiedad expuso a los asistentes. Para que ellos puedan conocer sus propuestas y obviamente puedan tener un voto informado al momento de ejercer el sufragio. Creen necesario el abordaje de la generación de empleo para la juventud, que con ansias de trabajar corona una carrera, pero que en la realidad, al buscar una oportunidad, no la encuentran. El fomento al empleo, que es muy importante porque tenemos una población altamente joven. Otro de los graves problemas que le plantearon los jóvenes al presidenciable liberal es lo relacionado a las tierras de las que los grupos étnicos han sido despojados a lo largo de la historia. Él se comprometió
que él nos va a devolver el territorio que nos corresponde por derecho ancestral a todos los pueblos indígenas del estado de Honduras. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Continuamos con las informaciones y el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, firma importante convenio para que Honduras pueda acceder a los recursos financieros de los fondos verdes del clima. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, firmó este día un acuerdo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, para que Honduras alcance un financiamiento para contrarrestar el impacto del cambio climático en la agricultura del país. Y luego también acabamos de firmar con FIDA un memorándum de entendimiento entre donación y también acceso a los fondos verdes. Ellos serían una agencia intermediaria. Ya hemos trabajado con FIDA y lo que estamos haciendo es replicando el éxito que hemos tenido en el corredor seco de Honduras. Es decir, cuidado de las cuencas, almacenamiento de agua, sistemas de riego inteligente. El mandatario estampó su firma como parte de su agenda en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, que se desarrolla en Glasgow, Escocia, donde abogó porque Honduras también forme parte de la Junta Directiva de los Fondos Verdes del Clima. De hacerle ver que Centroamérica y particularmente Honduras debe estar priorizada para lo que son las compensaciones ambientales. Y lo que nosotros hemos encontrado como una falencia, como algo que le hace falta al mecanismo de fondos verdes. Vean ustedes cuánto invertimos en atender en emergencia nosotros. Eso no nos lo cubren a los países. Entonces, ese es un tema para nosotros crucial y también buscar que Honduras sea parte de la Junta Directiva de ese fondo verde. Este es un informe para 11 Noticias. Y el alcalde de la capital, Nasri Juan Asfura, también recibió este martes en Glasgow, Escocia, el Premio Internacional Climate Positive durante la Cumbre Mundial contra el Cambio Climático. El importante reconocimiento es otorgado por la ONG social ambiental Green Cross UK, el cual reconoce la excelencia y la innovación al abordar las acciones frente al impacto humano en el clima. Cabe destacar que Asfura acudió a la cumbre no solo como el edil del Distrito Central, sino también como presidente de CC35, Alcaldes por el Clima. Indefensos están, esto es lo que se ha dado a conocer también, importante información que se desprende desde Escocia y Yvette Bulden. Así es, Fernando Arteaga, y nuestro compañero Víctor Valladares nos da a conocer que los consumidores, ante los altos constantes precios de los productos de primera necesidad, se encuentran indefensos. Indefensos se sienten los ciudadanos ante tantas alzas de precios en los productos de consumo popular, ya que ninguna institución de las existentes pone orden a los especuladores. Hay una enorme carestía en las familias hondureñas porque ya no pueden comprar ni lo más mínimo para alimentar a sus hijos, para alimentar a toda su familia. A esto hay que sumarle que un 60% de los ciudadanos que logran tener una fuente de ingresos no se les cumple con el salario mínimo establecido en la ley, reclama la dirigencia obrera. Que hay una cantidad enorme de empresarios que no pagan el salario mínimo, entonces eso quiere decir que el trabajador no tiene la capacidad ni siquiera de cubrir el costo real de canasta básica, más o menos anda entre un 50 y un 60%. En Honduras, todo esto gira alrededor de la oferta y demanda, que solo favorece a un sector de la sociedad, aseguran los expertos. Algunos comerciantes aprovechan esta crisis para incrementarle los precios más allá de lo necesario. Entonces vemos que ese incremento no se justifica. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y Honduras cae nuevamente en su nivel internacional de competitividad.
Nuevamente, Honduras junto a Nicaragua y Guatemala aparecen entre las naciones de Centroamérica con los índices más bajos en sus niveles de competitividad internacional. En cuanto a los indicadores de gobernanza, como ser el control de la corrupción y la efectividad del gobierno, que forman parte de los insumos para la clasificación de la cuenta del milenio, destaca Costa Rica como uno de los países mejor evaluados. Y por el contrario, Nicaragua, Guatemala y Honduras indica que aún tienen una tarea pendiente en el control y en el mejoramiento de estos indicadores. La seguridad jurídica también es evaluada en esta medición, donde el país ha dado muestras de mucha fragilidad, consideran desde el Foro Social de la Deuda Externa. Actividades y acciones como las ejecutadas en el Congreso en cuanto a intervenir el contrato de la EH tiene un peso bastante negativo sobre el clima de los negocios. Autoridades de gobierno se han mostrado en desacuerdo con los resultados de estas mediciones. Honduras es el país que no solo tuvo el COVID, tuvo 2 huracanes y es el país que más crecimiento económico de la región va a tener. ¿Qué significa? Significa que tenemos la capacidad de levantarnos y hacerlo bien. Relacionado al tema de la inversión extranjera, Honduras ocupa el penúltimo lugar en la región, solo superada por El Salvador. Este es un informe para 11 Noticias. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar, y le damos a conocer que las autoridades de la Secretaría de Salud han anunciado medidas fuertes para poder combatir esta enfermedad que también mata, y es el dengue. Las autoridades de la Secretaría de Salud Pública CESAL anunciaron que el próximo viernes se realizará a nivel nacional el Día D, con el propósito de iniciar una lucha frontal en contra del dengue, haciendo conciencia en la población sobre la importancia de mantener limpio e higiénico el entorno donde habitan. Ante el aumento de casos importantes que hay en el Distrito Central, y así de esa manera van en otros departamentos, el canal endémico nos está diciendo que estamos en alarma. Alarma significa previo a entrar epidemia de dengue en el país. Otro de los objetivos de esta campaña denominada Día D en contra del dengue, que ya registra más de 11,000 casos en todo el país, es motivar a los gobiernos locales para que se incorporen a esta lucha frente a este mortal vector que ya deja 7 muertos, particularmente menores de edad. Sabemos que la temporada, que es una temporada lluviosa ahorita, hemos tenido un repunte en cuanto a los casos de dengue. Es muy importante generar conciencia en la población que tenemos de cuidarnos y debemos de prevenir esta enfermedad. ¿Y de qué manera se previene esta enfermedad? Tapando los recipientes de agua. Es una medida importante porque los casos de dengue se han disparado. Solo en el Distrito Central hemos tenido un incremento que va arriba del 35%. Según las cifras, solamente durante la última semana se confirmaron más de 500 casos de dengue, de los cuales 10 corresponden a dengue grave. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y escuchen bien, preocupa a los médicos a nivel nacional el relajamiento que está teniendo la población hondureña con el coronavirus, porque se pagará caro. Médicos están preocupados porque la población se está relajando con las medidas de bioseguridad por tener una falsa percepción de bajos casos de coronavirus, lo que traerá graves consecuencias y se pagará caro con un rebrote y con mutaciones diferentes. En la medida que pasa el tiempo, los repuntes son más graves, la enfermedad ataca con mayor severidad, hay mutación del virus, y yo le sugiero a la población que seamos responsables, que siempre sigamos manteniendo las medidas de bioseguridad. No se debe de olvidar que vienen aglomeraciones por el proceso electoral, así como la movilidad comercial de diciembre, que traerá foco de contaminación por culpa de aquellos que aún se niegan a la vacuna. Puede traer un aumento en la positividad y nuevamente que los hospitales se vean llenos de casos contra la COVID-19, porque recordemos que el virus está cambiando, el virus estas nuevas variantes pueden atacar a la población que no esté vacunada, porque esa es otra situación. También la gente no está queriendo asistir a vacunarse. Las autoridades sanitarias llaman a la población a que se sigan cuidando, que acudan a vacunarse, porque será la única forma de contrarrestar el temido virus. El problema está de que recuerde que lo importante para nosotros es alcanzar la inmunidad colectiva, inmunidad de rebaño que le llamamos, y esto solo se hace con un 70, un 80 de la población vacunada.
Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Y autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social confirmaron que ya se tomó la determinación de proceder a inocular con un refuerzo a todos los derechohabientes de dicha institución, iniciando con las personas con comorbilidades o enfermedades de base. Se decidió comenzar con el personal hospitalario y el personal administrativo, y está también vacunándose a las personas que tienen 4 meses, más de 4 meses de haberse aplicado la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca. Se le estará colocando un refuerzo correspondiente de la misma vacuna AstraZeneca. Entonces, la población de derechohabientes del Seguro Social tiene que estar muy pendiente de su fecha de segunda dosis, sacar el tiempo correspondiente, y si tiene más de 4 meses, presentarse a los lugares de vacunación donde será vacunado. Y el Hospital del Tórax recontratará al personal de primera línea que trabajaba en esa institución para incorporarlos a la campaña de vacunación contra el COVID-19. La ministra de la Secretaría de Salud Pública CESAL, Alba Consuelo Flores, luego de reunirse con personal médico de primera línea del Hospital del Tórax, pertenecientes a Código Verde, a los que se les había cancelado su contrato, anunció que se procederá a su recontratación a partir del viernes, a fin de incorporarlos a las jornadas de vacunación a nivel nacional. La Secretaría de Salud ha buscado unos fondos adicionales para incorporar todo este personal al proceso de vacunación a nivel de Distrito Central. Recordemos que hay una gran cantidad de población que todavía hace falta que logremos inocularla. Se explicó que dicho personal era pagado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo BID, pero como la ocupación en los hospitales públicos se ha reducido al mínimo, se consideró innecesario mantenerlos en sus puestos. Sin embargo, después de las protestas que realizaron desde muy temprano de hoy, se renovarán sus contratos. Se nos ha planteado la propuesta, ¿verdad?, la solución de poder recontratarnos nuevamente e incorporarnos en esta jornada de vacunación. Son compañeros y compañeras que dieron todo en esta epidemia, muchos de ellos con contratos que les aseguraban la permanencia por lo menos hasta el 31 de diciembre. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. El régimen chino anunció que son cada vez más próximos y estrechos sus vínculos con el gobierno argentino en sectores estratégicos de la economía. En un comunicado emitido por el diario oficial Global Times, uno de los órganos propagandísticos del Partido Comunista Chino. El anuncio fue hecho por el ministro de Relaciones Exteriores de Beijing, Wang Yi, luego de una reunión que mantuvo en Roma, Italia, con el canciller argentino Santiago Cafiero. En una nota de prensa titulada "China está dispuesta a trabajar con Argentina para reforzar las perspectivas de cooperación", la autocracia comandada por Xi Jinping señaló que seguirá vendiendo vacunas y material sanitario al gobierno argentino y que profundizarán su interés en áreas claves del desarrollo nacional como la minería, la energía, las comunicaciones 5G, la explotación de la Antártida y los mares, y también en el tema de materia aeroespacial. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Y este día muchas personas rindieron honores a sus seres queridos fallecidos en San Pedro Sula. Los sanpedranos acudieron a coronar a sus seres queridos en los diferentes cementerios de la ciudad. Para algunos, la fecha es agridulce, porque recuerdan a sus seres queridos con mucho amor y les combate la tristeza al saber que van a dejar arreglos florales a los que ya solo viven en sus recuerdos. Andamos aquí coronando a nuestros antepasados. ¿Bastante recordando? Definitivamente. ¿No? ¿A quién viene a coronar hoy? Bueno, vengo a coronar a mi padre y mi madre que están descansando. Claro, hay que recordar nuestros antepasados
que ya partieron más allá y no hay que dejarlos en el olvido. Los vendedores de flores y coronas aprovecharon la ocasión para ganar un dinero extra con precios accesibles a la población. Yo no sé él si será maratón, a saber qué, pero a los maratones les gusta ponerle esa flor, ¿verdad? Verdes. No, pues estamos agradecidas con Dios porque hemos vendido bastante. A los cementerios antiguos de la ciudad llegan dolientes de diferentes puntos de la zona norte, entre los que destacan generaciones de los primeros habitantes del Valle de Sula, como los primeros exfutbolistas de los equipos de la capital industrial. Visitar a nuestros queridos deudos en este cementerio, tenemos buena parte de la familia. Aquí está mi madre, mi abuelita, mi hermano Cofra Caballero, que falleció en agosto de este año, cumplió 2 años, y otros parientes, mi tía Luisa. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Y aquí en la capital de la República también desde horas tempranas muchas personas acudieron a los distintos cementerios. Adultos mayores, jóvenes e incluso niños, unos portando ramos de los más variados, otros sostenían centros o coronas de flores, y habían quienes cruzaban la entrada con las manos vacías porque ya habían hecho lo propio en horas tempranas. El ir y venir de visitantes a los camposantos creció en las últimas horas debido al Día de los Difuntos, reuniendo un alto grupo de personas, especialmente de la tercera edad. El año pasado había más temor, ¿verdad? Había más contagio, ¿verdad? Y yo si no vengo un año, yo le digo a él que yo voy a dejar de venir hasta que aparta de esta tierra. En el sitio también habían varios comerciantes que ofrecían sus servicios de limpieza, arreglos florales y hasta música, quienes retornarían a sus hogares con la dicha de llevar en sus bolsillos el sustento del día. Para la gracia de Dios, hoy hubo venta, va, que era lo que se esperaba. Va. Los cementerios de la capital recibieron una gran influencia de gente para honrar a sus difuntos. Así la normalidad se instauró de nuevo en los camposantos. Para 11 Noticias, Mari Joseph Ponce. Bien, y con esta información nosotros llegamos al final de 11 Noticias Emisión Estelar. Gracias por acompañarnos, pero ya está aquí en estudios el gallo de los deportes, Marlon Mejía. Fernando. Bueno, hay tristeza en los seguidores del Monstruo Verde. Ya el Motagua nos está informando que va ganando 1-0 esta serie en el partido representativa en la CONCACAF, que por supuesto están participando estos dos equipos hondureños, pero Marlon Mejía nos tendrá detalles sobre estos partidos y también en el mundo deportivo. Buenas noches.